La idea de utilizar Excel es esto, que eso nos arroja un resultado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo 100 datos y que la mediana fue 3,8, ¿sí? Y que la desviación estándar fue de 0,4. Excel le da 5 números, ¿sí? Que fueron los resultados. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Interpretar esos 5 números. Porque cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Cualquiera puede llegar y sacar la mediana de esos datos, la varianza. Eso simplemente hacer, mover 3 teclas y les da. Pero lo importante es saber interpretar la información, ¿sí? Saber qué nivel de significancia o margen de error tienen ese estudio estadístico. Entonces, sí, vamos a trabajar Excel más adelante, ¿sí? Para que todo esto lo podamos hacer en contados segundos, pero debemos interpretar los resultados, porque pues cualquiera puede hacerlo, vuelvo y repito, pero no interpretarlo, o sea, meternos en ese lenguaje de la estadística como tal. Bueno, entonces, vamos a armar nuestra tabla de frecuencias ahora sí. Entonces vamos a colocar acá tabla de frecuencias. ¿Sí? Por favor, ¿quedó claro esto de los 20 datos? Esto es lo que opinaron los estudiantes. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer esa tabla de frecuencias. Entonces, vamos a dejarla como por acá, yo creo. Listos. Y vamos a colocar acá los intervalos. ¿Listos? Y vamos a desarrollar aquí y menos 1. Ahorita les voy a explicar esto. Tranquilos. Hagamos unas rayitas acá. Y sub i. Bueno, ¿qué significa esas? Estas frecuencias las vamos a hacer acá. Yo les voy a explicar acá qué significa cada una. 1, 2, 3, 4, 5. Hagámoslo por acá. Y mayúscula y menos 1. ¿Sí? Eso es límite inferior del intervalo. ¿Sí? Y sub i, simplemente y sub i, es el límite superior del intervalo. ¿Listos? Miren, aquí dice y menos 1, y sub i. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a calcular esos 5 intervalos que vienen acá y deben prestar atención cómo se hace. Pónganle cuidado. Entonces, yo tengo primero que sacar el dato mayor. Entonces lo voy a hacer aquí a este lado. Dato mayor, dm. Y miro cuál es el dato mayor de todos. Entonces hubo un estudiante que calificó en 10 y lo colocamos acá. ¿Sí? Luego el dato menor. ¿Sí? Y el dato menor es 0. Hubo un estudiante que calificó eso en 0. ¿Listos? Y ahora vamos a hallar C, que es la amplitud del intervalo. ¿De dónde sale esa C? Por favor, miren la formulita que yo coloqué acá. Dato mayor menos dato menor. ¿Cuánto me da 10 menos 0? ¿Sí? Eso nos da 10, ¿cierto? 10 menos 0. Voy a dejarlo así como está, 10 menos 0. Y lo dividimos en ¿cuánto? En m. Miren la fórmula. Dato mayor menos dato menor sobre m. ¿Que m quién es? El número de intervalos. Número de intervalos. Y entonces lo colocamos acá y sería 5. ¿Listos? Y eso significa que C es igual a 2. Por favor, claro. 10 menos 0, 10. Y 10 dividido en 5 me da 2. Entonces, profe, ¿ese 5 de dónde sale? ¿Los intervalos cuáles son? miren. El problema está. Y aquí yo lo dije, miren, la información se debe recopilar en 5 intervalos. Si aquí fuera en 4 intervalos, entonces sería aquí 4. ¿Sí? Pero no, en este caso, m es igual a 5. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar aquí m igual, en un intervalo, en este caso es igual a 5. Bueno, listos. Vamos ahora a armar los intervalos.
Porque ya sabemos cuál es la amplitud de cada intervalo. Pónganle cuidado cómo se arma. El primero es el dato menor, ¿sí? El más pequeñito, entonces es 0. ¿Y A va 2. hasta dónde? Va Hasta 2. hasta 2. ¿Listos? ¿Por qué? Porque la amplitud es 2. Eso significa la amplitud del intervalo. En algunos textos le llaman marca de clase, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, aquí arrancamos 2,1, ¿sí? Y vamos hasta 4. ¿Listos? Porque se suma 2 más la amplitud, 2 más 2, 4. El siguiente intervalo, 4,1. Ahorita les explico por qué, de dónde sale. Ahorita les explico de dónde sale ese otro. Perdón, voy a cerrar por acá este micrófono. Ya, listo. Bueno. Luego se suma nuevamente 2 más 2, 4. Ahora, 4 más 2, 6. Ahora aquí, 6,1. Vamos hasta dónde? Hasta 8. ¿Sí? Porque se va sumando de 2 en 2, 2 en 2 en 2 en 2. Y por último, 8,1. ¿Hasta dónde? Hasta 10. ¿Listos? Ahí quedaron los 5 intervalos que me pedían. De 0 a 2, de 2,1 a 4, de 4,1 a 6, de 6,1 a 8 y de 8,1 a 10. Ustedes van a preguntar, profe, por acá queda 1,9. No interesa, ahorita les explico por qué tocaba hacer este 2,1. ¿Listos? Bueno, entonces, así se arman los intervalos. Entonces, se coloca el dato menor, que es 0, ¿sí? Que fue un estudiante que opinó que era el 0, el x sub 10, y se coloca, y tenemos que llegar hasta el dato mayor. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, si me quedó mal esta operación? Resulta que yo coloqué 0 hasta 2, 2 hasta 4, y digamos que aquí me dio 8. Y llego y miro que el dato mayor no es 8, sino 10, entonces, ojo, algo me quedó mal acá. ¿Sí me hago entender? Entonces, inicia con el dato menor y termina con el dato mayor. Y me tiene que dar los 5 intervalos. Miren, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y ahora sí, vamos a hacer las frecuencias. ¿Listos? Vamos a hallar n sub i. ¿Qué significa n sub i? Esto se llama frecuencia absoluta simple. También llamada frecuencia de conteo. ¿Listos? ¿Y cómo hallamos esa frecuencia de conteo? Muy sencillo, muchachos. Como ya estamos agrupando estos valores, estos datos los vamos a agrupar en los intervalos, entonces empezamos a mirar entre 0 y 2, ¿sí? ¿Quiénes están acá? Entonces vamos a hacerlo, sí, amarillo. Entonces, vamos a colocar cuáles cumplen esa condición. El x sub 10, el x sub 4, ¿sí? ¿Cuál más cumple esa condición? El x sub 14. No, no hay más. Es decir, que esté entre 0 y 2. Contamos los amarillos. ¿Cuántos hay? Hay 3. Entonces, pum, colocamos acá 3. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles están entre 2,1 y 4. Y aquí sí les voy a explicar, ¿sí? Aquí sí les voy a explicar por qué 2,1, ¿cierto? Y no se coloca 2. Porque si yo pongo aquí 2, corro el riesgo de que vuelvo a contar este número acá. O sea, 2 pueda que lo cuente varias veces. Entonces, por eso se arranca desde 2,1. Es decir, 2 ya no lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? Y si no, podría estar contando este 2 veces. Bueno, vamos a hacerlo ahora de otro color. Hagámoslo rojo. Bueno, entonces, así podemos dejar ahí el valor rojito. ¿Quiénes están entre 2, 1 y 4? Entonces yo empiezo a mirar acá. X5 me sirve. ¿Cuál más me sirve? X16. ¿Sí? X13. X sub 13, muy bien, X13. ¿Alguien más? ¿Alguno más, perdón? No hay más, creo. No, ¿cierto? X15, no. Entonces, ¿cuántos rojitos hay? 3, y lo colocamos ahí. Ahora vamos a buscar entre 4,1 y 6, es decir, 5 y 6. Entonces hagámoslo
Hagámoslo verdecito. Entonces, 6 me sirve x sub X2, 2, ¿cierto? 17. X sub 7, X, 17. 8, X sub 17, muy bien. ¿Cuál más? profe, X X6, también, X6, El X6, X6 también, sí señor. X11. X11, ¿dónde está? Mírenlo por acá, sí señores, muy bien. Y no más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, correcto, muy bien. Entonces colocamos aquí 6. Listos. Ahora vamos a colocar otro color, pero perdón, hacemos una cosita acá porque no se me confundan esos colores. Listos. Bueno, entonces, vamos a colocar ahora el siguiente intervalo, hagámoslo azulito. Sí, entonces, hagámoslo aquí azulito. Y que estén entre 7 y 8, mejor dicho, 6, 1 y 8, entonces 7 y 8, entonces me sirve este, me sirve x sub 1, x sub X1, 12, ¿cuál más? X sub 18, x sub 19, x sub X 20, 20, x sub profe 9 también, X7, X7 está señalado. x7 ya era 7, no me sirve, ¿o sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? si está señalado, ¿no se puede? Pues Lo señaló resulta mal. que la embarramos, entonces este era 5, ¿no? que Veamos. ¿Sí o no? ¿Sí se dieron cuenta qué pasó ahí? Sí, Que yo había Sí. seleccionado el X7 como si el 7 estuviera en este intervalo y no, señor. Bueno, ahorita les digo qué pasa cuando uno se equivoca ahí, digamos, bueno, ahorita acá en la sumatoria les voy a decir. Bueno, y por último, bueno, ¿cuántos azulitos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces aquí habrían 7. Y dejemos el blanco como solamente hay 2, ¿sí? Aquí vamos a colocar total. Es decir, Yo. si yo sumo estos, ¿cuánto me tienen que dar? 20. Muy bien. La muestra. ¿Listos? Entonces aquí siempre nos tiene que dar la muestra. N es igual a 20. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese dato que yo le había embarrado, lo cuento 2 veces? Me da 21 al hacer esta sumatoria. ¿Sí? Y ahí me hubiera dado cuenta de que me quedó mal. ¿Listos? Esa frecuencia se llama como absoluta simple o de conteo. ¿Por qué de conteo? Pues ustedes aquí se dieron cuenta, ¿cierto? De que estábamos era contabilizando los datos. Bueno, ahora pasamos a otra que se llama frecuencia absoluta, ¿sí? Lo mismo, frecuencia absoluta acumulada. ¿Listos? ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que aquí la n era minúscula, aquí la n es mayúscula. Esta nos sirve para calcular la mediana, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este n de mayúscula, miren cómo se construye, muchachos. Se coloca 3, luego se coloca 3 más 3, 6, ¿sí? Luego 6 más 5, miren, sumo este, ¿sí? 6 más 5, 11. Luego 11 más 7, 18. Y 18 más 2, 20. ¿Listos? Esta no hay necesidad de sumarla. Esta se llama frecuencia absoluta acumulada. La diferencia que está en mayúscula y siempre va incrementando. La muestra me tiene también que dar acá, ¿cierto? Entonces hay dos maneras de verificar de que los datos me queden bien. Bueno, ahora pasamos a una muy importante, ¿sí? H sub i, que también le llaman la porcentual, ¿sí? O nos permite hallar los porcentajes. Bueno, vamos a colocarla por acá. Entonces, H minúscula sub i se llama frecuencia relativa simple, ¿sí? Y yo voy a colocar entre paréntesis un porcentaje, aunque vamos a dejar la frecuencia porcentual aparte. ¿Cómo se calcula esa frecuencia relativa simple? Fácil.
h sub i es igual, entre paréntesis voy a colocar n sub i dividido en la muestra. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se calcularía ahí? Si alguien tiene una calculadora, mucho mejor. Yo les dije hace 8 días que por favor tuvieran la calculadora, o si, bueno, tienen el celular por ahí a la mano. Pónganle cuidado cómo se saca esta. Se coge este n minúscula, y se divide por 20. ¿Por qué por 20? Porque recuerden que el 20 es la muestra. Y entonces, ¿cuánto me da 3 dividido en 20, por favor? 0.15. 0,15. 0,15. Muchas gracias. ¿Sí? Correcto. Aquí es el mismo valor. Miren, aquí NI también es 3. Entonces, 3 dividido en 20, 0,15. Ahora, 5 dividido en 20, por favor. 0,25. 0,25, ¿no? 0,25. Correcto. Ahora, 7 dividido en 20, por favor. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy haciendo acá? 0,35. Profe, qué pena, ¿eso no 0,35. está formulado en Excel? ¿Perdón? ¿Eso no se puede hacer formulado en Excel? Sí, claro, pero lo estoy haciendo paso por paso. Esto me demoro 3 segundos haciéndolo. ¿Sí? Los resultados que yo quiero, eso fue lo que dije ahorita. ¿Sí? Los resultados que yo quiero los coloco de una vez y no me pongo a hacer toda esta cosa, sino que ustedes deben aprenderlo paso a paso. ¿Listos? 7 dividido en 20, por favor, ¿me recuerdan? 0,35. 0,45, ¿sí? 35. 0,35. Gracias. Y 2 dividido en 20, 0,1, ¿sí? Sí. Bueno, digamos, pongámosle el 0, aunque ahorita Excel me lo borra. 0,1. ¿Sí? Ahí el Excel me lo quitó. Bueno, sumamos todo eso. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos tiene que dar? 1. ¿Listos? Bueno, entonces nos dio 1. Si ustedes quieren sumarlo en su calculadora, no interesa. ¿Listos? Les tiene que dar. ¿Sí? 0,15. Ahora vamos a hacer HI, pero mayúscula. Entonces, H mayúscula sub I va a ser igual frecuencia relativa, pero ahora acumulada. ¿Listos? Esa nos va a servir para la dispersión. Bueno, una preguntita así cauciosa. ¿Estamos haciendo datos agrupados o no agrupados? No agrupados porque son menos de 20. No. Aquí son agrupados. Son agrupados porque están en una tabla de frecuencias. Por favor, no se les vaya a olvidar. Recuerden cuáles son los no agrupados. Bueno, los no agrupados son los que están en una lista. ¿Sí? Por ejemplo, tengo 100 datos. Entonces empiezo a hacer estadística de los 100 datos sin organizarlos en una tabla de frecuencias. ¿Listo, muchachos? Entonces, es importante que ustedes desde ahorita sepan cuál es la diferencia. ¿Cómo se calcula esta acumulada? Lo mismo, 0,15, se le suma 0,15 más 0,15 da 0,30, ahí me aparece 0,3, luego 0,55, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque 0,30 más 0,25 nos da 0,55, esto nos da 0,90, es decir, 0,9, y aquí nos da 1. ¿Listos? Por favor, ¿Profe puede colocar la fórmula ahí al frente? es la misma, pónganle cuidado. Ustedes la pueden hacer acá, H sub I, ¿sí? Es igual, voy a colocarla entre paréntesis, pero ahora lo vamos a hacer con la N mayúscula, ¿sí? Uy, me quedó la misma. Espérenme, regálenme un minutito acá, borremos eso otra vez. H sub ¿Pero I es dividido o sumando? dividido. Ah, pero esa es sumando, se supone, ¿cierto? Es dividido. Su merced sumo ahorita, pero ¿Cómo? O sea, ¿es dividido? O sea, la frecuencia Dividido, relativa- ¿no? Ahí dice la fórmula de dividido, ¿no? Háganlo, pero por es- favor. 3 dividido en 20, 6 dividido en 20, 11 dividido en 20, 18 dividido en 20, 20 dividido en 20. sumo. Lo que pasa es que yo lo hice acá sumando. ¿Sí? Pero ustedes lo pueden hacer directamente con la fórmula. Profe, una pregunta.
Claro que O sea, sí. pero por qué, digamos, en la frecuencia relativa acumulada, el 0,25 sumado más 0,25 no es 5 cerrado? ¿0,5 cerrado? 0,25 más 0,35 será. No, 25, ¿no es? Ahí son 35. De arriba es 35. ¿Sí? 0,25 más 0,35. O sea, esto se va sumando. Póngale cuidado. Ya espere, termino acá de hacer esto. Bueno, póngale cuidado. 0,15. Arrancamos acá estos dos. ¿Los están viendo? Sí, sí. Sí. ¿Sí? 0,15. Ahora, 0,15 más 0,15 me da 0,30. 0,30 más 0,25, o sea, así lo vamos sumando. 55. Luego 55 más 0,35 me da 0,90. 0,90 más 0,10 me da 1. Ya ¿Listos? entendí, ya entendí. ¿Sí me dice entender? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, entonces, vamos a hacer la porcentual. Muchachos, la porcentual es muy fácil. Miren que ya le habíamos llamado a otra porcentual, ¿no? Que es la H sub I. ¿Esa cómo se calcula? Fácil. H minúscula sub I la multiplicamos por 100. ¿Listos? Entonces, aquí la porcentual va a ser 15. ¿Sí? Miren, esta, por favor. Esta, H sub I la multiplicamos Profe, por una 100. pregunta. ¿Ahí en esa no se suma el total como en la anterior, que dio el resultado, que dio 1? No, las acumuladas no hay necesidad de sumarlas. 35 y 10. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias hasta el momento, pero después cuando hallemos las otras medidas vamos a seguir con nuestra tablita. Yo ya parto de acá. Aquí prácticamente ya estamos acabando el estudio, ¿cierto? Que es lo que nos están pidiendo. Ya organizamos los datos. Entonces, espere, hacemos una cosita acá. Aquí, esperen. Y hagamos esto para arreglar esto un poquitico porque quede como más. Profe, ¿me puede explicar el porcentaje? Qué pena es que me perdí. ¿Cómo sacó el porcentaje? Bueno, aquí están los intervalos, aquí están las frecuencias. Bueno, vamos a organizar esto un poco porque está todo como, no me gusta así como tan mal presentadito. Listo, ahora sí ya. Bueno, ya si ustedes le quieren meter colorcitos y esas cositas, aquí me faltaba un colorcito amarillo. Listos, para que, por favor, estos colorcitos salieron de aquí del conteo, ¿no? No se les va a olvidar. ¿Que de dónde salía este porcentual? ¿Es lo que me preguntabas? Sí, señor, es que me perdí en esa parte. Fácil. Es multiplicar esta columna, esta es una columna, miren, H sub I aquí, porcentual, H sub I, y la multiplicamos por 100. Multiplica 0,15%, te da 15, 0,15%, 15, 0,25%, te da 25, 0,35%, te da 35. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar ya tenemos los datos, pero nosotros necesitamos saber, por ejemplo, ¿sí? El promedio de ellos, ¿en dónde está? Si está en malo, está en regular, está en muy bueno, está en... Entonces, yo puedo llegar y decir, miren lo que decía acá, desde 0 hasta 6 es malo, ¿cierto? Es decir, desde 0 hasta el tercer intervalo es malo. Y sumamos este porcentaje, 25 y 30 y 25, 55. El 55% de los estudiantes opinan que esto es malo, ¿sí? Entonces aquí ya estamos aplicando estadística, muchachos. ¿Por qué? Pues porque ya estamos expresando los resultados ¿con qué? Con porcentajes, que era lo que yo les decía hace 8 días, ¿sí? También puedo llegar y analizar, y entonces lo vamos a escribir acá. Esto se llama análisis de frecuencias y me permiten precisamente pues analizar los resultados que obtuvimos de las frecuencias como tal. Entonces yo puedo por ejemplo llegar y decir vamos a calcular la siguiente, lo hacemos acá, ahí ya no meto nada, ¿no? El porcentaje por ejemplo de sub 3, ¿qué significa eso? Mire, entonces miramos porcentaje 1, 2 y 3, significa que 25 estudiantes, ¿sí?
evaluaron entre cuánto y cuánto. Entonces miramos acá el intervalo entre 4 y 6. Entre 4 y 6. ¿Sí? Y ese es el primer análisis de frecuencia. Uy, eso me quedó. Bueno, entonces, venga, lo hacemos acá porque ya me di cuenta porque qué pasó ahí. Porcentaje 3, entonces, ¿qué significa? Que 25 estudiantes evaluaron ¿entre qué? Entre qué, entonces 25 por sí, 25 estudiantes, ¿cómo colocamos acá? 25% de los estudiantes evaluaron entre 4 y 6. ¿Sí? 4, 1 y 6. Bueno, vamos a hacer otra. Ah, ya sé por qué me lo hace así, por porcentaje. Ahora vamos a hacer otra. Vamos a hacer, por ejemplo, n minúscula sub 4. N sub 4. Entonces, esto será igual. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Estamos acá en la columna de n. 1, 2, 3 y 4. 7 estudiantes, ¿sí? 7 estudiantes evaluaron, lógicamente, el servicio de cafetería. ¿Entre cuánto? Entre 6,1 y 8. ¿Listos? Hagamos ahora una acumulada. Ojo con las acumuladas. Vamos a hacer n mayúscula sub 4. ¿Sí? Ahora hagamos n mayúscula sub 4. Eso será igual. Contamos 1, 2, 3 y 4. 18 estudiantes evaluaron el servicio de cafetería entre, ojo, 0 y, o sea, miren, estamos aquí 18, como es acumulada, ya no solamente va a ser aquí el intervalo, sino va a ser desde 0 hasta el intervalo, entre 0 y 8. ¿Listos? Bueno, estos serían los análisis de frecuencia. En general, muchachos, ya para terminar este estudio, me estoy dando cuenta que los porcentajes más grandes están en la parte negativa, entre malo y regular. ¿Por qué? Porque solamente el 10% opinaron que es muy bueno. Entonces ya uno puede decir, teniendo en cuenta que el 10% de los estudiantes evaluaron el servicio de la cafetería como muy bueno, o solamente el 10% de los estudiantes se deciden cambiar el servicio de cafetería. ¿Sí me hago entender? Entonces, se debe hacer un enunciado. En ese enunciado debe estar toda la ficha técnica. Se tienen 20 datos, sus tablas de frecuencias y, por último, hacemos los análisis de frecuencias para decidir. Entonces, lógicamente, se concluye que se debe cambiar el servicio de cafetería. ¿Listos? Muchachos, si ustedes no colocan esto se adorna más bonito, ¿sí? El estudio estadístico concluyó, así como les dije ahorita, que solo el 10% de los estudiantes opinaron que es muy bueno el servicio, debe cambiarse, ¿sí? O se debe cambiar. Entonces, si ustedes no concluyen esto, de nada sirvió haber hecho todas estas cosas, ¿sí? Pero ¿para qué nos sirven las tablas de frecuencias? Para averiguar más específicamente, ¿sí? Por decir algo, bueno, pero ¿dónde estuvo el mayor porcentaje? ¿Dónde estuvo el menor porcentaje? Entonces vamos a decir, el mayor porcentaje fue el 35%. O sea, la mayor parte de los estudiantes opinaron que era regular, ¿sí? Entonces, miren, el 35%, y ya uno empieza a cuantificar los resultados, a expresarlos en estadística descriptiva. Muchachos, queda menos de un minuto. Vamos a dejar hasta acá. Ahorita vamos a hallar solamente las medidas de tendencia central de datos no agrupados. Seguimos con este mismo ejemplo y hasta aquí entra el parcial. Son las 8:15. A las 9:10 les envío el otro enlace para que tomen un descanso. Hoy no hay consulta, tranquilos. Más bien vayan mirando lo que hicimos. Si quieren, ahorita les paso este archivo para que ustedes lo revisen. Y si tienen preguntas, que quede todo claro para que les vaya bien en el parcial. ¿Listo? No, profe. Profe, Sí, ¿lo podrías enviar enviar por WhatsApp, porfa? sí, ahorita les envío este documento. Bueno, gracias.
Muchachos, nos vemos a las 9:10, ¿listo? Gracias. 9:10, 9:15. Bueno, descansen, coman algo y ya nos vemos. Listo, sí, señor. Vale, profe.